Bienvenidos y bienvenidas a Desenlazando Nudos. Un gusto tenerlos por acá. Hoy estamos con otro episodio para compartirles y un poco para hablar de todo lo que tiene que ver con conflictos familiares, cómo solucionarlos, tanto de forma individual como de forma familiar, qué tienen que ver los chicos, todas estas preguntas que nos hacemos cuando tenemos una relación de pareja. Entonces, un poco para eso estamos acá hoy. Y bueno, yo soy Natalia Mora Navarrete, soy psicóloga, psicopedagoga, socióloga y soy psicoanalista y estoy acá un poco con Paola para poder hablar de todos estos temas. Yo soy Paola Castro Montealegre, soy abogada, soy notaria pública, saqué un certificado en Divorce Coaching recientemente en una academia en Florida y bueno, les traemos esta nueva propuesta interdisciplinaria que creemos que les va a servir y ayudar bastante. Nati, no sé si te acuerdas del episodio anterior, pero estábamos en el mes de los divorcios, en enero. Sí, claro. También un poco trajimos esto, no tanto por el mes de los divorcios, ¿no? Sino porque era un asunto de lo cual vivimos todos y todas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en diciembre? Que la gente como que ya casi va a tomar la decisión, pero no la toma, pero, ¿verdad? Y entonces llegamos a concluir algunas cosas en el episodio anterior como, bueno, hay ciertas estructuras de cómo estamos hechos y hechas en nuestros países, de hay festividades, hay cosas familiares que cumplir, entonces en ese momento posponemos o decimos, toda esta felicidad que vamos a tener en estos días va a borrar todos los problemas que tenemos a nivel familiar, ¿no? Entonces se pospone. Y después llega enero y llega, bueno, la verdad, ¿no? Y cuando llega la verdad, comenzamos un poco a pensar en, tal vez no era la mejor decisión la de esperar. O tal vez sí lo fue, pero ya ahora sí hay que tomar una decisión, ¿no? Sí, además siempre hay fechas especiales, digamos, diciembre no es la única fecha especial que vamos a tener, digamos, para unas personas pueden ser Semana Santa, para otras el cumpleaños de los hijos, para otros mi cumpleaños, para otros un aniversario, para otros puede ser de qué sé yo, el cumpleaños de la mamá y demás, ¿verdad? O alguna fecha familiar específica. Y entonces, si queremos posponer y posponer, siempre vamos a tener alguna excusa para hacerlo, ¿verdad? Y entonces lo que realmente estamos postergando con algunas decisiones difíciles que tenemos que tomar, como dice aquel meme, ¿verdad? Qué difícil se puso la vida después del kinder, ¿verdad? Un poco, sí. Ahora todos somos adultos y todos tenemos que tomar decisiones, que es complicado. Y lo que estamos realmente postergando a veces en muchas ocasiones es pensar en qué es la felicidad. Y ese es como lo que queremos ahora hablar un poquito más, conversar en este episodio, cómo queremos vivir, qué es lo que queremos que nos suceda, ¿verdad? Porque no estamos aquí para siempre, estamos aquí un rato. Entonces, ¿qué es la felicidad? Y tal vez cuál es la relación con todo el tema anterior, ¿no? ¿Qué significa la felicidad para mí y cómo eso va a determinar de alguna forma las decisiones que yo voy a tomar? ¿No? ¿Cómo sí está ligado a cuál es mi plan de vida y bajo ese plan de vida yo voy a ir viendo en qué lugar me muevo, ¿no? Y para eso lo tengo que tener claro. Y tal vez ese es como el interés de nosotras de traerlo el día de hoy. Bueno, entonces vamos a conversar sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Vos cómo crees que se construye la felicidad? ¿O qué decido yo que me hace feliz? Por ejemplo, ahora hablábamos de que quiero estudiar, que me va a hacer feliz el resto de la vida. ¿Con qué? Creo que lo principal es pensar que cuando, cuando comenzas a estudiar, eso es un muy buen ejemplo, tenés generalmente 17, 18 años, ¿no? La posibilidad de la experiencia que has tenido en tu vida generalmente es reducida y bueno, escogemos ciertas cosas que no necesariamente sea lo que nos encante, ¿no? Algunos tenemos suerte y encontramos varias cosas dentro de, ¿verdad?, nuestras posibilidades, pero puede ser que llegue el tiempo y te gradúes y digas, esto nada que ver conmigo. Y así pasa en el resto de los vínculos en la vida, ¿no? O sea, al principio puedes tener un vínculo que te da muchísima felicidad y después puede ser que las partes se separen, como en este caso, el gusto por la carrera o el gusto por el trabajo, de lo que significaba esa carrera y lo que vos querés. Y eso cambia. O sea, creo que la primera característica que yo le daría a la felicidad es que tiene, mm, es dinámica. Es dinámica, por supuesto. Sí, hablábamos un poco en el episodio pasado de los contratos, ¿verdad? De que los contratos siempre van cambiando. De repente ya no quiero esta casa, quiero la otra casa. De repente ya no quiero este carro, quiero este otro carro. Entonces hago transacciones, ¿verdad? En este caso económicas para cambiar y irme adaptando a el dinamismo de la vida. Pero en las relaciones nos cuesta mucho ese dinamismo de ir adaptando lo que para mí hoy es felicidad y nos quedamos un poco estancados en construcciones que hemos
ido aprendiendo, ¿verdad? Y sí Lo que romantizamos, ¿no? lo romantizamos, O sea, exacto. vamos a ver, hay una construcción que ya tenemos hoy día, que es este asunto de romantizar de forma tradicional la vida, ¿no? Eso es como, bueno, ok, si estudiaste algo y resulta ser que no te gustó, pero tenés que trabajar, bueno, trabajas en eso mientras vas encontrando otra área que te gusta, ¿no? Exacto. Si tienes el chance de parar de estudiar eso y comenzar a estudiar otra cosa, le das. O sea, también tiene que ver con las posibilidades que vos vas encontrando. Los vínculos no funcionan tan así, ¿no? Porque están llenos de subjetividades. Y en este caso, cuando uno decide estar con alguien, decidís estar con alguien en esto que vos llamas un contrato, ¿no? Y si ese contrato no tiene cierta flexibilidad, es muy poco probable que se sostenga. Ojo, que se sostenga bajo la condición de la felicidad. De ser felices, de sentirme satisfecho, de sentirme contento cada día. Pues tampoco lo podemos seguir romantizando y No, decir que siempre vamos a ser no, felices, para nada. pero tenemos un poco más de Pero una construcción. probabilidades, Y la digamos, de... construcción, ¿no? Del día a día. Porque al fin y al cabo las relaciones de pareja están hechas de la interacción diaria. No están hechas, por supuesto que de los planes a futuro, pero es del día a día, ¿no? Es de qué tan cómoda me siento yo con mi pareja, ¿no? Estoy pudiendo construir cosas. Tengo, Tengo admiración sobre la otra persona, eso creo que es algo también claro, muy por importante. La supuesto. persona está satisfecha, yo también estoy satisfecho, entonces los dos nos sentimos satisfechos, por ejemplo, en el aspecto profesional, o por Ujú. ejemplo, con los hijos que queremos tener, Y o la compartimos casa esas en la que cosas. vivimos, compartimos esas cosas. También a nivel individual, cada uno es satisfecho Ujú, con, no sé, sus deportes que practican, o los ujú, amigos que tienen, o sus hobbies, ujú. y entonces nos complementamos bastante bien, digamos, Claro, pero eso es como cada uno tiene su agenda, ¿no? Y tenemos una agenda en común, pero cada uno vive su individualidad, ¿no? exacto. Y se comparte. Pero además hay ese deseo de compartir. No estamos como en este asunto de que es un esfuerzo, cada una de las cosas que haces por el otro, ¿no? Y no solamente un esfuerzo, sino tal vez la palabra sería un sacrificio, ¿verdad? Te sacrificas para sostener esa relación de alguna forma o pretendes que ninguna de las cosas que vos querés, ¿no? O pretendes que las cosas que vos querés están pasando, más bien cuando no está pasando, ¿no? Otra de las condiciones es, por supuesto, la vida sexual de las personas, ¿no? Tiene que Claro, mis existir. expectativas. Ujú, ¿Se están cumpliendo mis expectativas o no se están ujú. cumpliendo? Hemos conversado sobre eso, hemos avanzado sobre eso. No darlo por sentado, No. porque es que ese es el problema. Ujú. Muchas veces creemos que todo es en automático. Y me siento realmente atraída por la otra persona, ¿no? La otra persona se siente atraída por mí, porque también hay una construcción como que es una cosa horrorosa, es solo frente a un componente de violencia, es una razón justificable para yo irme de una relación. No, jamás. Jamás. ¿Por qué no pueden ser otras cosas? ¿Por qué no pueden ser, bueno, construimos algo en conjunto, ese algo en conjunto dejó de funcionar, quisimos ver cómo solucionábamos, pero cada quien va por un camino muy distinto y en ese momento ya no podemos tener ese vínculo. Y decidimos en un lugar agradable, ¿no? Sí, ahí es donde podemos negociar el contrato nuevamente. Decir, bueno, ok, ¿qué tanto se puede jalar esta cuerda para un lado o para el otro? Ujú. Podemos renegociar las condiciones y ver si, ¿O si lo no? logramos o no, o simplemente de aquí en adelante no vamos a funcionar más y tampoco tiene que ser trágico, ¿verdad? No, Que era lo que hablábamos la vez pasada, que no es que los finales son siempre tristes, no. más bien pueden ser hasta felices Claro, eventualmente, por digamos. supuesto. Hoy día tenemos parejas con sus respectivos hijos que comparten con sus nuevas parejas en actividades familiares y todo el mundo tiene realmente una forma linda de llevarse. Pero si nos devolvemos tal vez al tema de qué es ser feliz, tendríamos que tal vez abordar todas estas condiciones que ahora decíamos, ¿no? La felicidad tiene una condición bien particular hoy día y es que nos venden necesidades. ¿Verdad? Está muy mercadeada. Entonces, cuando nos venden las necesidades, decimos, bueno, ya yo con mi pareja tengo una casa, tengo carros, eh, Tengo 2 hijos, tengo 2 hijos, un perro, un perro. Entonces, no, yo, ¿de qué me voy a quejar, no? exacto. ¿Por qué me voy a quejar? Ya tengo Yo que lo ser tengo feliz. todo. Ajá. Ajá. Pero resulta ser que no tengo un vínculo de apoyo con mi pareja, que eso se soltó hace mucho tiempo, que lo que hacemos es encargarnos de los chicos, ¿no? Y nadie sabe realmente qué le está pasando en la vida al otro. Que nuestra felicidad depende de nuestros hijos Ah, y de estar todos juntos. claro, Pero no necesariamente yo estoy ¿no? feliz. Y si yo no estoy feliz, ¿cómo le proyecto esa felicidad a mis hijos? ¿Cómo le proyecto esa felicidad a mi pareja si yo mismo no la tengo, verdad? Claro. Y es que también partimos de que tiene que ser algo que sea por sentado y que es fácil, como si no hubiera que ir a terapia o como si no hubiera que replantearse
cuáles son las necesidades que tengo hoy, qué es lo que yo quiero en este momento, o por ejemplo el tema de la sexualidad. Simplemente damos las cosas a veces por sentado, porque eso fue lo que nos vendieron en alguna imagen, de esas que vemos en los buses o en la publicidad, Ujú. de la familia feliz en la playa, y entonces eso ya es mi felicidad y viene en automático, Ujú. ¿verdad? Que es un Y poco como además, sí, y además creo que también la llevamos a otro extremo, como si yo, vamos a ver, si yo estoy ahí con esa pareja, entonces mis hijos no van a sufrir. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. muchísimo cuidado. De no Porque, enseñarle eso a los ajá, niños. porque los chicos no aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que hacemos. Entonces, en el momento en el que comienzan a construir un vínculo de lo familiar, que es eso, que es tener una pareja, y ven a un papá y una mamá, o, ¿verdad?, de las diferentes opciones, eh, que no tienen realmente un vínculo, que no se llevan bien, no son cariñosos, no, ¿verdad? No se sientan a conversar, no toman decisiones en conjunto, no los ves en ese lugar de atracción. Eso es lo que les estamos enseñando, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Preguntar, porque los niños no son tontos, claramente. Preguntarle a los hijos un día, ¿vos me ves feliz? ¿Vos crees que yo soy feliz? ¿Me ves como una persona feliz? Como ir inculcando un poco el tema de la felicidad y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy contento? No es que vamos a ser felices siempre, pero se trata de estar lo más cómodos posible. Claro, pero tampoco vamos a pensar que, como en algún momento nos vendieron, el asunto de que la felicidad son momentos. No, no. No, tampoco. La infelicidad debería ser momentos. La felicidad debería ser como, como el común denominador de nuestra vida, ¿no? Siempre vamos a ir trabajando para ser felices, más, menos, pero no realmente para estar en sufrimiento todo el tiempo. Por supuesto. Entonces, a partir de ahí, claro, si nos comenzamos a cuestionar, no podemos meter todo en una misma cajita, ¿no? Tienen que estar separadas. ¿Qué es lo que no me está gustando de mi vida? Tiene que ser una pregunta, ¿no? Claro, yo creo que eso es más fácil, porque a veces decir que ser feliz, que me hace feliz, es complicado. Pero si partimos tal vez de la pregunta a la inversa, ¿qué no me hace feliz? Ujú, Es mucho más fácil. claro. Y claro, ahora tenemos respuestas también muy, muy construidas a nivel, tal vez, económico, ¿no? Bueno, es que no tengo suficiente dinero. Si tuviera más dinero, entonces sí lo sería. Sí, hay ciertas cosas que por supuesto nos dan la posibilidad más fácilmente, Ir más ¿no? a la playa. Sí, exacto. Bueno, eso a mí me haría muy feliz. Claro, pero si vas a ir a la playa para estar discutiendo toda la playa, No, qué cansado. Mejor me quedo en mi casa. Exacto. Con el ¿no? jardín, haciendo el Exacto. jardín. O si vas a tener que interactuar más con esta persona porque están en un lugar que no es el mismo de la casa, donde cada quien se puede ir para su lado, Exacto. entonces, ¿cuál es la idea? Por supuesto. Entonces, también hay que plantearse, ¿no? Y en el trabajo, sí, gano lo suficiente, pero soy súper infeliz, pero todo el tiempo estoy casi cerca de tener burnout, todo el tiempo. Hay que cuestionarse esto, ¿no? Porque a partir de lo que yo quiero construir de mi vida, como cuáles son mis expectativas de vida para mí, para ser feliz, a partir de ahí tomo decisiones. Si yo no tengo esa clara, comienzo a ir rodando e ir culpando otras cosas en la vida Por y no supuesto. asumiendo qué es lo que yo quiero. Bueno, creo que podemos concluir que el camino a la felicidad no es algo fácil, o No. concluir por el momento que no es algo fácil, que hay que trabajarlo, Ujú. ¿verdad? Que hay que pensarlo y Pero que se cuestionarse, puede. pero que se puede lograr. Y que más bien quedándonos estancados nos puede llevar a lugares mucho más tenebrosos. Porque Incluso. nos acostumbramos a ese lugar. Exacto, Lo normalizamos y creemos que es así como se vive. exacto. Y ponemos mil excusas para no movernos de ese lugar. Porque nos da horror pensar que tenemos que cuestionarnos, que tal vez lo que teníamos programado para hacer no era. Exacto. Y eso asusta. Y de repente tengo 60 años, Ujú, 50, no sé, 70. ujú. Mis hijos se fueron de la casa. Ya no tengo esa familia que aparece en todo lado feliz y contenta detrás de las pautas Ajá, publicitarias. Y yo digo, sí, se me va a ir la vida. ¿Y qué hice? ajá, ¿Verdad? tal ¿Qué cual. sostuve? ¿Qué? Como para qué me quedé. Exacto. Todo el mundo sigue haciendo su vida, porque vos querés que tus hijos, en todo caso, si los tenés, sean independientes, vayan afuera, no se queden en casa. Y se van a ir en algún momento. Por supuesto. Y uno también quiere que ellos sean felices. Por supuesto. ¿Y qué les voy a vender sobre la felicidad? ¿Qué les voy a enseñar sobre la felicidad? Ese sería el asunto, ¿no? Cómo enseñar al otro a ser feliz y tal vez tendría que ver con reconocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos motiva, cómo nos sentimos acompañados, porque a veces no se trata, como lo que decíamos anteriormente, no se trata de
las razones tienen que ser terribles para que el otro, para no estar con el otro. No, puede ser nada más que yo no me sienta amada. Yo lo intenté, el otro lo intenta, pero resulta ser que tenemos unas condiciones y unas construcciones muy distintas del amor. Exacto. Y como el otro se siente amado, no es como yo me siento amado. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Pues no da. No, y no podemos forzar a la otra persona Pues a que ame como yo quiero que me ame o que se sienta cómodo con una relación como yo la quiero tener o no podemos, a veces la cuerda no da para más. No. Entonces Y ahí es donde nos cuestionamos. Exacto. Ahí es donde nos preguntamos y decimos, bueno, yo quiero saber qué es lo que quiero. No es como que un día me levanto y digo, todo lo voy a dejar. No, generalmente cuando tomamos ese tipo de decisiones muy impulsivas, ojo, que nadie tiene receta, ¿verdad? No hay receta. Las decisiones se toman. Esa es nuestra próxima, Ajá. esa es nuestra próxima pauta, ¿verdad? Exacto. Sobre qué es las recetas o no hay recetas. Y en este caso tampoco. Ajá. Aquí comenzamos con la no receta. Exacto. O sea, hay gente que se levanta y dice, hasta aquí llegué. Ya no hay nada más que pueda hacer con esto. Hay otra gente que requiere más tiempo, que necesitamos un poco más de construcciones, que necesitamos dejar un poco de cosas más tranquilas, ¿no? Más armadas para saber. Pero lo importante tal vez de acá, Pau, es recordarle a la gente que no debe ser tan complicado. No tiene que ser atroz el camino. No tiene que ser a todos menos si tenemos el acompañamiento adecuado, que es un poco la propuesta que les tenemos. Bueno, venimos así del mes del amor, del 14 de febrero, cada uno como lo vivió, ¿verdad? Y vamos dirigiéndonos un poco, ¿verdad? A marzo, a aterrizar un poco más el año y viene el 8 de marzo, que es una fecha muy importante para nosotros las mujeres. Y en ese contexto quisiéramos hacer un paréntesis sobre el tema de violencia doméstica y ahí sí es cuando la cuerda no da más. No. Ahí no se puede jalar ni para un lado ni para el otro y hay que aceptar lo que es. Tal vez podemos recordar un poquitito cuáles son los tipos de violencia y también darles la posibilidad que si nosotros no sabemos cómo manejar el tema, con mucho gusto les podemos buscar quién es la persona apropiada para que si se acercan a nosotros los podamos dirigir. Sí, por supuesto. Creo que es importante recordar que lo que hablábamos al inicio de no tiene que ser nada tan severo para decidir terminar una relación de pareja, pero en este caso la violencia es, como decía Paola, un momento de ya ahí sí no hay nada más. Ahí se tiene que detener la relación porque no hay razón por la cual ninguna persona tenga que vivir violencia. Cuando insertamos la violencia dentro de un marco, un vínculo de pareja, el riesgo, por supuesto, que es más alto para las mujeres. Por supuesto. No solamente de sufrir cualquier tipo de violencia, sino de ser una causa de femicidio, ¿verdad? Femicidio por parte de su pareja. Pero por eso es que este tema no podemos enlazarlo con nosotros, ¿no? Esto es un marco absolutamente aparte y aquí sí la relación se tiene que detener de forma inmediata. Hay maneras, hay instituciones a nivel nacional que cubren, hay recursos, pero sobre todo también pueden escribirnos a nosotros por los correos y nosotros les derivaremos a las personas que son expertas en el área. Creo que es muy importante, ¿verdad? Como de no sostener esto. Yo tengo muchísimos años de trabajar en el área de violencia y hay cosas que hemos normalizado muchísimo con el tiempo, ¿no? Hay muchos tipos de violencia, ¿verdad? No es solo la física. No, pero hay una psicológica que a veces por la normalización de cómo funcionamos en la sociedad patriarcal, machista, ¿no? La tenemos muy normalizada o la negligencia, ¿verdad? Y también esto va a tener consecuencia para los niños o las niñas que existan en el ambiente familiar, o si hay personas adultas mayores, o si hay personas con alguna necesidad especial que requiera, ¿verdad? También esa atención. Entonces aquí sí queríamos como que eso quedara claro, ¿verdad? No es lo y mismo. también que no es un asunto de clases, ni de regiones a donde vivimos, ni de nacionalidades, ¿verdad? Pasa en todo lado y creo que eso cada vez está mucho más claro y tampoco es una polada, por decirlo así, buscar ayuda. No. Porque puede ser muy tarde. Sí, y vean que hoy día, por ejemplo, tenemos un aumento de casos, ¿verdad? De feminicidios realmente exorbitante que no podemos ponerle excusa para que esto siga pasando. Entonces esto sí es de detener y todos ahí tenemos que acompañarnos, acompañar a nuestros familiares que lo necesiten y buscar de la mejor manera la ayuda que pueda detener la violencia, porque la violencia no es un elemento de se puede o no detener, no, lo que queremos es que se elimine, ¿no? No es negociable. Ahí ya la cuerda se reventó, no hay nada más que hacer, más que buscar ayuda y buscar a las personas y los recursos que tenemos en esta sociedad para salir de
de esa situación. Ujú. Bueno, ahora volvemos un poco sobre la propuesta que les tenemos, ¿verdad? Ujú. Y es, ¿por qué hice esta certificación en Divorce Coaching, ya siendo abogada y notaria pública? Bueno, primero me llegó un artículo muy interesante que hablaba sobre el Divorce Coaching en Estados Unidos y cómo iba creciendo. Y yo dije, mira, ¿qué es eso? Entonces me puse a verlo, también he sacado mi certificación en mediación y cibermediación y conciliación. Y me metí a leer y yo digo, pucha, qué interesante, porque esta es una perspectiva de verlo con una sola persona, ¿verdad? Ir haciéndose preguntas con las otras personas, dando herramientas, información, porque ese es el principal problema, el tema de la información. Ujú. Estamos desinformados como Ujú. sociedad y cada vez más, ¿verdad? Entonces, ay, divorciarse, no, divorciarse es complicadísimo. Es un proceso que dura años, que va a desgastar, que los chiquitos se van a poner súper tristes, que va a ser trágico para toda la familia, nos van a dejar de hablar, vamos a perder los amigos, toda una tragedia. Y de repente, pues tal vez no es así, ¿verdad? No. Entonces, esta técnica, digamos, de divorce coaching que tiene que ver, que creo que además se une muy bien, digamos, de la mano con una psicóloga experta como sos vos o de la mano con la abogacía, que ya es la carrera que yo estudié desde el inicio, porque se tiene los contextos adecuados y además de los contextos adecuados, las herramientas adecuadas y la información adecuada para poder tratar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y bueno, me gustó mucho el acercamiento que tenía esta academia y ahí fue donde decidí sacar la certificación de Divorce Coaching. Lo conversamos varias veces nosotros Ujú. mismos, ¿verdad? Sobre qué personas te llegan a consultar a vos, qué personas me llegan a consultar a mí, Ujú. qué es lo que preguntan, ¿verdad? Ujú. Y lo que notamos realmente es eso, ¿verdad? La gente llega cuando ya está desbordada, Ujú. cuando ya no puede más, porque llegamos a ese nivel, ¿verdad? Y cuando muchas situaciones no se pueden desenlazar Ujú. o desenudar tan fácil Ujú. y muy desinformados sobre los procesos jurídicos, sobre las herramientas que hay y seguimos con convicciones de los años 80 o que los papás o que la vecina o que el otro nos inculcó Ujú. sin realmente informarnos bien. Entonces, No le sirve a cierta gente, ¿ah? A sí, cierta gente no le sirve que los otros estén informados generalmente. claro. Porque la libertad en las personas no es algo que le sirve a la gente que quiere vender un proceso de 8 años, ¿no? No, no funciona tanto. Sí, 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 o dependiendo de las creencias religiosas que tenemos o de, no sé, de lo que queremos que las otras personas vivan para nosotros justificar lo que nosotros estamos viviendo y demás. Entonces, bueno, a partir de ahí la propuesta que les tenemos, que como hemos mencionado es interdisciplinaria, no solamente a través nuestro, eventualmente dependiendo de los tipos de casos que analicemos, se pueden ver involucradas otras disciplinas, como ya hemos hablado, también la financiera, es un cambio de vida y demás. También el tema de los niños, por supuesto, o sea, es tratar de a veces de una forma diferente. Y bueno, agradecerles por estar aquí hoy en este programa y esperamos tenerlos en el próximo.